Estás escuchando Enfocados, un espacio producido en San José, Costa Rica, con el objetivo de compartir experiencias que contribuyan con tu crecimiento. Mi nombre es Gustavo Valle y el día de hoy conversaré con Luis Alonso Ramírez. Luis es emprendedor y fotógrafo de retrato Fine Art. El día de hoy, Luis y yo abordaremos el tema de cómo fotografiar mujeres sin experiencia en modelaje. Hola Luis, ¿cómo estás? Gustavo, qué gustazo, un gusto saludarte. Encantado de tenerte de nuevo por Enfocados Radio. Sin duda, hoy vamos a tener una conversación muy interesante acerca de cómo fotografiar mujeres sin experiencia en modelaje. Muy interesante el tema, Tao, y ojalá nuestra experiencia realmente sea de utilidad para los que nos escuchan. Luis, y es que este es un tema realmente complejo. Vos y yo tenemos mucha experiencia en este campo. Ya vos tenés más de 10 años, yo tengo más de 15 años de estar trabajando con personas que nunca se han hecho fotografías antes, y con los años hemos recopilado estrategias y técnicas que nos han funcionado muchísimo para tener sesiones exitosas, y eso es lo que vamos a compartir hoy. Vamos a intentar brindar la mayor cantidad posible de información para ya sea quienes hacen fotografía o aquellas mujeres que desean vivir la experiencia de una sesión fotográfica, pues que este episodio les contribuya un montón para ese tema. Tao, y sobre todo si tomamos en cuenta que las mujeres que tienen la inquietud de llevarse a cabo una sesión de este tipo tienen un pasado muy diferente. Cada una de ellas tienen una historia de vida muy particular y tenemos que enfrentarnos a eso cuando tenemos una mujer que da el paso para tomarse una sesión de estas. Tenemos que enfrentarnos a ese pasado, a esas experiencias y tratar de entenderlas. No sé, vos si te ha tocado lidiar, como en mi caso, con situaciones a veces hasta complicadas y comprometedoras para nosotros en el momento de realizar la sesión. Así es, definitivamente. Y tal y como lo decís, no siempre es tan sencillo, ¿verdad? Porque hemos tenido que lidiar con muchas veces con inseguridad, hemos tenido que lidiar con temor, y es que una sesión fotográfica, para quienes no han vivido esta experiencia, es algo intimidante, Luis. Y yo de eso me di cuenta impartiendo talleres de retrato, en donde yo no llevaba modelos para estos talleres, sino que eran los mismos participantes quienes iban a alternarse como modelos y como fotógrafos. Y darme cuenta de que todo muy bien hasta que les tocaba sentarse en el banquito para ser fotografiados, me ayudó a entender que realmente esta experiencia de estar frente a la cámara, no detrás, sino frente, puede ser algo intimidante para muchas personas. Y esas técnicas que nosotros hemos trabajado con los años nos han ayudado a llevar a esa persona hacia una experiencia más placentera y a una experiencia muchísimo más llevadera para ellas. Lo que sí considero también, Tao, no sé si vos pensás lo mismo, es que si bien es cierto, uno ha ido como desarrollando una estrategia, si se quiere llamar de esa forma, o un estilo para desarrollar estas sesiones, no puede uno aplicar siempre la misma receta. O sea, no puede uno siempre seguir los mismos pasos, porque como te decía, en mi caso, las mujeres son muy diferentes, sus percepciones, sus inquietudes, sus inseguridades son de naturalezas muy diferentes, y no puede uno siempre seguir los mismos pasos con todas, porque puede ser que lo que te funcionó en una sesión no te vaya a funcionar en otra, y tenés que ir de una u otra manera, ir tanteando el terreno un poquito, ir escarbando un poquito en esa parte emocional de las personas, para poder encontrar esa receta ideal que a la larga se va construyendo ahí mismo.
en el momento. O sea, no puedes como anticipar lo que va a suceder con cada una. Luis, y es que hay una serie de habilidades que uno va desarrollando con los años con las cuales no inició, porque yo te voy a ser honesto. Cuando yo inicié en fotografía y cuando inicié fotografiando mujeres que no tenían experiencia ni en el modelaje, ni en la actuación, ni en ninguna área de este tipo, yo estaba muy lejos de trabajar de la manera que trabajo hoy en día. Todo lo que hago hoy ha sido producto de la experiencia, de equivocarme muchas veces, pero yo creo que así es como crecemos todos. Y vos, por ejemplo, en el caso de las sesiones, una vez que tenés a esa persona que está confiando en vos, quizás ni siquiera pensando en la fotografía, sino pensando más que todo en la experiencia, se identificó con tu trabajo y está ahí dispuesta a seguir tu guía. ¿Por dónde empezás? O sea, ¿qué es lo primero? ¿Cuáles son los primeros pasos para ir desarrollando este tipo de sesión? Mira, Luis, el primer paso y el más importante para mí es establecer un diálogo sincero, honesto, auténtico, en el cual esa mujer pueda manifestar libremente y que sienta que puede hablar cómodamente acerca de lo que le preocupa para esa sesión, sobre todo cuáles son sus expectativas. Yo creo que esta parte del diálogo es súper importante antes de presionar el botón de la cámara. Entonces, yo creo que esta conversación, este diálogo, este canal de comunicación es súper importante. Hay ciertas cosas de las cuales yo hablo al inicio y es acerca de si existe una inseguridad, si existe un temor. Claro. Entonces yo abordo ese tipo de cosas. ¿Cuál es el temor? ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Hay algo que te hace sentir insegura? ¿Cómo podemos trabajar esa inseguridad? Por ejemplo, para mí es súper importante saber si no se sienten cómodas con alguna parte de su cuerpo en especial, porque si no se sienten cómodas con una parte de su cuerpo, entonces ¿por qué yo voy a hacer fotografías de esa parte de su cuerpo? O sea, eso sería como alimentar aún más ese temor y alimentar más esa inseguridad. Por eso, para mí es súper importante el diálogo. Y yo creo que esto, como fotógrafos de retrato, Luis, es algo que hemos aprendido a desarrollar con el tiempo. Yo creo que el diálogo en el retrato, en la fotografía de retrato, es algo fundamental. ¿Vos cómo lo abordás? Sí, de hecho, coincido con vos y sobre todo me llama la atención cuando me doy cuenta que quizás este diálogo imprescindible para lo que es retrato muchas veces se deja de lado. O sea, es importantísimo llevarlo a cabo. De hecho, me ha sucedido que coordinamos una sesión fotográfica para determinada hora y precisamente empezamos a conversar y han pasado 1 o 2 horas y no hemos disparado la cámara, no hemos hecho una sola fotografía porque estamos precisamente conversando de esos temores, de esas inseguridades y sin pecar o sin pretender jugar de psicólogo porque no lo somos, la confianza que te depositan para revelarte esos miedos, esos temores y con la simple pregunta que hiciste de qué te motivó a estar ahí, es abrir una puerta emocional tan grande que desde ese momento ya la sesión fotográfica para ellas empieza a cobrar valor. Entonces, como vos decís, ese diálogo es importantísimo. Si no lo haces, es dificilísimo que empezás a crear confianza entre los dos. Definitivamente. Y hay otra cosa súper, súper, súper importante y es lo siguiente. Y eso nos pasa absolutamente todos. Cuando estamos frente a la cámara, en el caso de nosotros como fotógrafos, porque nos hacemos un autorretrato, porque vamos a hacer esa fotografía que vamos a poner en nuestros perfiles de redes sociales, la inseguridad está y nosotros hacemos lo posible por lucir de la mejor manera.
Y entonces, cuando una persona sin experiencia frente a la cámara viene al estudio, existe esa duda si voy a quedar bien, si me veo lo suficientemente bien para que las fotos queden bonitas. Y algo que yo creo que es muy importante y que yo siempre lo aclaro, Luis, es lo siguiente. Yo soy el fotógrafo, yo soy el artista, pero yo no soy quien para juzgar si una persona es hermosa o no. ¿Ok? Porque una sesión fotográfica, Luis, no se trata de yo como fotógrafo fotografiar a personas bonitas. Nada más lejos de la realidad. Y amarrado a eso, yo tampoco soy quien para juzgar si esa persona cumple con tal vez mis parámetros estéticos o lo que sea. Lo que te quiero decir con esto es que muchas mujeres durante la sesión me han preguntado si se ven bonitas, si están quedando bonitas. Yo digo que sí y lo digo con la mano en el corazón. ¿Y sabes por qué? Porque yo creo que todos nosotros, todos los seres humanos, somos hermosos. Primero, porque eso depende mucho de la autopercepción, de cómo nos veamos a nosotros mismos. Y no es porque yo me vea muy guapo a mí mismo, sino porque los años me han dicho que hay personas que se han sentido atraídas por mí. Entonces, si hay personas que se han sentido atraídas por mí, es porque algo bonito tengo. Y eso le pasa a absolutamente todas las personas. Entonces, para mí es súper importante tener esa información en ese diálogo previo del cual estábamos hablando. Y uno lo aborda, dependiendo de la persona, uno lo aborda de diferentes maneras. Por ejemplo, yo he hecho la pregunta que de qué manera coquetea, o cuando le gusta coquetear, cuál parte de su cuerpo siente que es la más atractiva, ¿verdad? Entonces, toda esa información a mí me funciona y me sirve un montón para crear esas fotografías que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, y te digo todo eso también, Luis, porque hay historias súper lamentables que yo he escuchado con los años de un fotógrafo decir que quizás tuvo una sesión con una persona que no era tan atractiva. Y entonces yo digo, para mí, o sea, desde mi punto de vista, está haciendo fotografía por las razones súper equivocadas, ¿verdad? O sea, porque nuestro arte no se trata para nada de eso, digamos, de esa visión superficial, de esa visión comercial de la imagen, ¿cierto? Claro. De hecho, parte de lo que coincidimos es nuestro propósito con el tipo de fotografía que realizamos y el impacto que con ella provocamos. Yo creo que eso es a lo que ambos estamos abocados. Y precisamente, Tavo, es muy interesante lo que vos decís, porque en mi caso, por ejemplo, parte del diálogo o la comunicación inicial con la persona está el hecho de no solamente que me confíe aquellas partes quizás de su cuerpo que menos le gustan, sino también aquellas partes de su cuerpo que más le gustan. Porque obviamente uno tiene muchos elementos técnicos con los que puede jugar sin tener que explicarlos en el momento, pero que terminan sorprendiendo a la persona. Obviamente uno va a resaltar esas cualidades físicas que te confiaron y uno va a tratar de que sean esos atributos los que tengan más protagonismo en las fotografías. Pero algo todavía más importante, Tavo, y es lo que vos decías de los parámetros estéticos, que no somos nosotros quienes vamos a juzgar esos parámetros estéticos, porque no sé si te ha pasado que muchas veces una foto que quizás uno la aprecia con un ojo artístico y quizás la llega a descartar, es la foto que más le gusta a la persona, es la foto que con la que más se enamora. ¿Por qué? Porque ve en ella
una expresión real, ve en ella una emoción auténtica, y quizás esas son las cosas que uno con el tiempo empieza a descubrir, empieza a dejar de lado todos esos parámetros técnicos, todas esas reglas, todas esas poses que quizás son las que vuelven a las fotografías un poco estándares, y se transporta un poco más a esas anécdotas en donde son las emociones reales de cada una de esas mujeres las que te hacen descubrir los mejores resultados. Así es, Luis. Y bueno, y otra cosa súper importante en todo este tema es el siguiente. Una técnica que yo utilizo es transportar mentalmente a esa persona a otro lugar, fuera del estudio, fuera de la sesión. Eso es algo que lo he implementado durante muchos años y bueno, me ha funcionado bastante bien. Sobre todo porque muchas de las sesiones, prácticamente la mayoría de este tipo de sesiones que yo realizo, tienen que ver con el aspecto sensual y erótico y temas similares. Yo ayudo a esa persona, a esa mujer, yo la ayudo a que se transporte y se conecte con esa persona a quien ella ama, con esa persona que la aprecia, con esa persona con la cual ella se siente cómoda. Entonces, es un juego donde yo le ayudo a ella a viajar e imaginar que estas poses y estas imágenes las está creando para esa persona súper especial. Que inclusive podría ser ella misma. O sea, no necesariamente es una persona externa, puede ser ella misma, porque me ha pasado muchas veces que tengo enfrente mujeres cuyas relaciones han sido un poco complicadas y han representado para ellas experiencias negativas, y más bien lo que quieren es alejarse de esas experiencias. Y entonces, más bien, el contacto positivo que quieren experimentar es con ellas mismas. Y ahí es donde coincido con vos en que tenemos que procurar que se transporten, pero que se transporten a un lugar en donde ellas se sientan felices, se sientan contentas, se sientan plenas, independientemente si es con esa persona que aman o con ellas mismas, pero que se sientan en un lugar armonioso, en un lugar positivo y en un lugar que les transmita, digamos, esa paz que al final de cuentas es lo que queremos que se vea reflejado en las fotos. Claro, pero para que ese viaje exista, Luis, es súper importante que ella esté cómoda, ¿verdad? Porque si no está cómoda, no hay viaje que la vaya a ayudar. ¿Cómo provocamos esa comodidad, Tao? Decime. Bueno, te iba a preguntar exactamente lo mismo. Bueno, de mi parte hay varias estrategias o tácticas que utilizo. Una de ellas es decirle y ser muy abierto y decirle: estas fotografías no las va a ver nadie que no seamos vos o yo. De este estudio y de esta cámara no va a salir ninguna fotografía que vos no vayas a ver primero. Así que no hay nada de qué preocuparse. Lo que no te guste y lo que no te haga sentir cómoda se va a destruir. No es que se va a guardar, no es que se va a archivar, se va a destruir. Inclusive en el mismo momento, Tao, yo acostumbro siempre mostrar las fotografías que se van generando. Voy haciendo como bloques, como quien piensa en una obra de teatro y hay diferentes capítulos de la obra de teatro como tal. Entonces voy generando bloques de fotografías, se las voy mostrando, porque también es muy importante que la persona vea lo que está logrando. O sea, no es simplemente que yo le transmita y le comunique que las fotos están quedando bonitas, sino que ella lo compruebe. Y son fotos crudas que no se les ha aplicado ningún proceso de edición, pero ya aún así les impacta de una forma muy positiva a ellas en materia de confianza ver lo que están logrando. Y esto permite que las fotos que no les gustan por alguna razón, de una vez, no hay por qué conservarlas, las borramos de una vez y eso les transmite a ellos muchísima confianza. Sí, bueno, y justamente hablando de eso, yo creo que es importante recalcar de que el trabajo de retrato es un trabajo de dos,
¿verdad? Si bien es cierto, nosotros manejamos la sensibilidad artística, manejamos la técnica, manejamos la iluminación, manejamos un millón de cosas. Es importante entender que esos retratos no existirían sin la colaboración de esa persona que tenemos al frente. Es decir, nosotros no estamos fotografiando objetos, no estamos fotografiando maniquíes. Nosotros estamos fotografiando seres humanos que esa persona está preocupada por el eventual resultado de esa sesión, está preocupada por tener un buen desempeño dentro de la sesión. Entonces, esto de compartir fotografías constantemente con ellas, eso es fundamental y cambia por completo la percepción que ellas tengan de esa sesión fotográfica. Claro, ¿cierto? y además algo que decís, no estamos fotografiando maniquíes. Eso es valiosísimo porque me pasa mucho que la persona llega y me dice, usted es el fotógrafo, usted es el artista, dígame qué hacer. No se trata de eso, no se trata de eso, porque no se trata de colocar el brazo de cierta forma, doblar el pie de cierta forma, volver a ver para un lugar, no se trata de eso. O sea, se trata de que la foto, al final de cuentas, transmita una esencia, transmita una emoción real, y eso poco a poco lo vamos compartiendo con la persona porque llegan con esa expectativa. Y no se trata de fotografiar maniquíes, como vos decís, son seres humanos y como tal empezamos a interactuar con esos seres humanos. Quien no tenga la habilidad de interactuar con la persona que tiene frente a su cámara, se le va a complicar muchísimo hacer retratos de este tipo. Luis, vos sabes que muchas de las mejores fotografías que he hecho en este campo han sido aquellos disparos que en los cuales, digamos, ellas no se han dado ni cuenta, ¿verdad? Porque están tan inmersas en ese viaje, ¿verdad? Al cual las ayudamos a llegar, que básicamente yo disparo y disparo y disparo cuando encuentro el momento adecuado, ¿verdad? Pero no es esta técnica de 1, 2, 3, ¿verdad? Sino, o sea, no es esta técnica de sosténgame el brazo ahí, no me lo mueva, cruce la pierna, sino que es ayudarlas a viajar. Y cuando logran viajar a ese lugar extraordinario para ellas, a ese lugar donde se pueden manifestar, donde se pueden expresar, es ahí donde logramos imágenes realmente hermosas. Claro. Luis, otra cosa que a mí me ha funcionado muchísimo, y sí tengo que aclararles algunos puntos, es lo siguiente. Yo siempre digo, podés venir acompañada por la persona que vos querás. No importa quién. Eso sí, es súper importante que esa persona venga a aportar y no a restar. Porque me ha pasado muy poco, pero 2 o 3 veces me ha pasado que quizás vienen acompañadas por su pareja o por otra persona que no desea formar parte de la sesión, sino que tal vez se queda fuera del estudio esperando y entonces esa mujer a la que yo estoy fotografiando está estresada por si su pareja ya se quiere ir, si está desesperado, si estamos tardando mucho. Entonces ese tipo de compañías son las compañías que restan. Claro, pero Luis, he tenido acompañantes, empezando por vos, que han sumado impresionantemente, o sea, que se convierten en porristas número 1, calidad mundial, y entonces contribuyen a que esa persona se suelte y sienta y viva, ¿verdad? Entonces, si logramos que vengan acompañadas por esa persona ideal, definitivamente eso ayuda un montón, ¿verdad? Sí, tiene que ser una persona así, o sea, una persona que se identifique realmente con el proceso y una persona que obviamente, como vos decís, venga a sumar y no a restar. Eso es definitivo. Algo también en el caso mío, Tao, que yo utilizo muchísimo como parte del proceso, es una vez que hemos indagado un poquito en esa parte emocional,
y empezamos ya a arrollarnos las mangas y empezamos a producir. No sé si te pasa, pero el simple hecho de que te cuenten, por ejemplo, la ropa que llevaron a la sesión. O sea, obviamente hay un proceso de guía y asesoramiento previo a la sesión, pero ya en el momento que vos le decís a la persona, ok, vamos a ponernos de acuerdo en el orden en el que vamos a empezar a utilizar las prendas de la sesión, vos podés identificar claramente el estado de ánimo, la intención y el nivel al que quiere llegar esa persona con el simple hecho de que te muestre las prendas que ella quiere utilizar. Empezás a escarbar un poquito porque no se atreven a decírtelo, pero vos lo deducís por las prendas que llevaron a la sesión y vos en el momento en que empezás a guiarla, vamos a usar primero esta, después vamos a usar esta y de una forma progresiva vamos llevándolas de la mano a ese momento o a esa posición, a esa situación a la que ellas quieren llegar, pero no se atreven a decírtelo. No sé si te pasa. Totalmente. Inclusive eso que decís es súper importante. Uno ve la ropa que traen para la sesión, ¿verdad? Que generalmente es bastante. Sí, y que eso exacto. Me encanta. A mí me encanta verlas entrar con 2 maletas llenas de ropa, ¿verdad? Porque al final no se pudieron decidir, entonces traen muchísimas cosas. Pero cuando comienzan a sacar y dicen, a mí me encanta esta, a mí me encanta esta, a mí me gusta mucho esta combinada con esta, entonces ya vos entendés más o menos, digamos, por dónde comenzar a viajar, y eso es súper, súper importante. Y que te expliquen también el por qué también. O sea, que te dicen, mira, me encanta esta falda o me encanta, no sé, me encanta esta prenda por esto, porque me recuerda esto, porque proyecto esto, porque el color significa para mí esto. O sea, todas esas son señales que tenés que interpretar. Luis, y vos sabes que otra cosa que yo he hecho, no siempre, pero digamos con algunas personas lo he hecho, es que les pido que compartan conmigo, inclusive a veces hacemos un tablero de Pinterest privado, ¿verdad? Donde esa persona comparte conmigo algunas imágenes que le gustan, que ha visto en internet y le llaman la atención. No porque vayamos a copiar ni mucho menos, ¿verdad? Porque de cada uno de nosotros tiene su estilo y su forma de hacer las cosas, y yo creo que también por eso nos buscan. Pero a mí me ayuda muchísimo a entender cuáles son las expectativas, ¿verdad? Que es lo que le gustaría. Por supuesto. Y tal vez de 30 fotografías, una es la que te dice. O sea, una foto de 30 es donde viene escondido el deseo real, digamos, que tienen hacia esa sesión. Entonces es muy importante observar y tomar todo esto en cuenta. Al final yo creo que volvemos a la comunicación, ¿verdad? Digamos, yo creo que volvemos a darnos la oportunidad de conocer a esa persona, tomarnos un cafecito antes de la sesión es súper importante. Un cafecito, un vinito, lo que sea, o sea, todo eso es parte del ambiente. Eso es algo súper importante, porque claro, yo les digo, ok, vamos a poner tu playlist de Spotify o lo que sea. Entonces, lo que suena es la música de ella, ¿verdad? Entonces, y al final, Luis, lo que yo creo que en lo que estamos diciendo es que esto no es una sesión de fotografía publicitaria, ¿verdad? Ni es una sesión de fotografía comercial donde ellas tengan que seguir un lineamiento de cómo vestirse, de cómo posar, de cómo comportarse, sino que justamente lo que estamos hablando es que nuestro trabajo es traer a la superficie su esencia. Claro. Y eso es justamente en ese campo es donde nosotros hemos acumulado esta experiencia. Y no solo eso, Tavo, sino que también muchas veces la sesión fotográfica se convierte para todas ellas en su espacio, en ese espacio que quizás en su rutina diaria no tienen la posibilidad de disfrutar. Hoy precisamente tuve la dicha de realizar una sesión fotográfica en donde la dinámica fue esa.
la rutina diaria envuelve a las personas de tal manera, ya sea a nivel profesional, a nivel familiar, etcétera, que se les olvida que son mujeres, se les olvida que son personas que tienen sus necesidades, que disfrutan de su soledad, que disfrutan de escuchar la lluvia, que disfrutan muchas cosas, y el poderse dar como pretexto la sesión fotográfica para tener ese espacio para ellas solas, es una oportunidad enorme de poder crear. Lo que vos decías, si logramos con esa comunicación o con esa confianza transportarlas, hacerlas que se olviden de la luz que tienen enfrente, de la cámara que tienen enfrente, poner esa música que a ellas les encanta, esa copa de vino que quizás no tienen la oportunidad de disfrutar en otro momento, todo eso en procura de transportarlas a ese espacio íntimo, ese espacio con ellas mismas, es el aporte que nosotros debemos procurar en este tipo de sesiones. No es la foto como tal, como vos decís, no buscamos un objetivo meramente técnico, no buscamos un resultado fotográfico ni artístico, sino que buscamos algo que va más allá de lo que la cámara nos puede dar. Yo creo que al final buscamos hacer un juego de fotografías que representen a un ser humano. Perfecto, ¿verdad? Claro. Que ayuden a, tal y como te comentaba ahora, a sacar a flote esa esencia, esa autenticidad, esa singularidad, y ese es nuestro trabajo. Algo que a mí me ayuda muchísimo y es parte de ese diálogo inicial previo a la sesión es conocer el objetivo que esa mujer tiene para esas fotografías, porque objetivos me he encontrado 1,000,000. Nunca es lo mismo, nunca es igual. Muchas de ellas desean tener un recuerdo de cómo eran a esa edad, ¿verdad? Y entonces repiten esa sesión cada 5 años, me ha pasado. Otras historias bellísimas. Mira, si vos conoces mucho, digamos, de mis historias, pero una de las historias más hermosas que tengo es ella vino a hacerse una sesión. Ella siempre había soñado en salir en una revista. Entonces hicimos la sesión de fotos, construimos la revista física, o sea, obviamente de una sola copia, ¿verdad? Y entonces incluimos sus fotografías, artículos de sus recetas favoritas, en fin, digamos, creamos toda una publicación y la metimos en una cajita y se la enviamos a su esposo al trabajo. Y entonces aquello desencadenó en una historia bellísima, claro. En una locura total, ¿verdad? Y entonces clientes como ella he tenido muchas, donde básicamente, y vos y yo manejamos muchísimo ese término, donde básicamente nos convertimos en cómplices de ellas. Exacto. Para mí ha sido bellísimo que me llamen y entonces me digan, ya escondí las fotos debajo de la almohada, aún no llega, estoy súper nerviosa, ¿me entendés? Y entonces uno se siente como un cómplice, digamos, de todo aquello que está ocurriendo. Y mira, vivir nos convertimos en creadores de sus sueños, en las personas que les ayudamos a construir esos sueños. Conocer ese objetivo es súper importante. O sea, no es seguir un guión, ¿me entendés? No es pose 1, pose 2, con mucha ropa, con poca ropa. No es eso. No, o sea, no. En esto no pueden haber sesiones súper estructuradas que digan paquete 1, paquete 1, 8 fotografías con 2 cambios de ropa, qué sé yo, 3 en estudio, 2 en exteriores. No puede haber ese tipo de estructura. O sea, nosotros construimos experiencias, más que sesiones, nosotros construimos experiencias personalizadas porque hemos encontrado que esa es la mejor forma de llegar a los resultados que queremos. Y parte de lo que vos comentabas hace un momento, eso es crucial también. Durante el proceso, yo acostumbro en algún momento desaparecerme de la sesión, como les digo a ellas. O sea, estamos escuchando una canción, yo veo que esa canción significa bastante para ellas
y logro que se transporten a ese lugar, a ese momento en el que se sienten bien, y ahí es donde tenemos que desaparecernos como fotógrafos. Y yo le digo a la persona, me voy a desaparecer por los siguientes minutos, te vas a olvidar de que te estoy haciendo fotos, y trato de pasar desapercibido, trato de empezar a capturar lo que ella quiera proyectar, no lo que yo le esté diciendo que proyecte, lo que ella desee, lo que ella sienta en ese momento. Ahí es donde esa caricia se vuelve real, esa expresión, ese gesto, esa sonrisa, lo que ella está sintiendo en ese momento, sin tener que posar ante la cámara, es donde nosotros, al desaparecer, como digo yo, logramos capturarlo de una forma más fiel. Así es, el concepto del fotógrafo invisible. Exacto. ese lo he practicado yo 1,000,000 de veces también. Porque y da muchísimos resultados. O sea, logras hacerlo. Funciona, o sea, en el momento bien que vos empezás a dar guía y decir, mira, subí la cara, dobla, la persona no logra desconectarse, no logra transportarse. ¿Por qué? Porque va a estar muy atenta a estar escuchando instrucciones, y eso le va a impedir transportarse a ese lugar al que queremos llevarlas. Así es, Luis. Luis, y bueno, yo te comenté una de las anécdotas más lindas que recuerdo con clientes. ¿Cuál es una de las anécdotas más hermosas que vos tenés? Que yo sé que tenés 1,000,000, ¿verdad? Y viendo tu proyecto de mariposas, el cual aún no deja de sorprenderme, y bueno, una cosa bellísima. Pero ¿cuál ha sido una de las anécdotas más hermosas que vos tenés dando este servicio? Es algo sorprendente, Tavo, cuando parte de lo que te confían lo puedes resumir en un plano tan común que uno no se lo imagina. ¿Qué quiero decir? Son muchísimas las mujeres que te dicen, mira, yo quiero volverme a sentir hermosa, lo perdí después de que tuve mis primeros hijos, después de que, no sé, de que me casé, después de que empecé a trabajar, después de que pasaron los años, y los años no pasan en vano. O sea, muchísimas de las situaciones que te estoy mencionando son el motivo por el cual cada una de las mujeres me confiesan, yo quiero volver a sentirme mujer, yo quiero volver a demostrarme a mí misma que sigo siendo hermosa, de que sigo valiendo como mujer, de que sigo en determinado momento hasta siendo atractiva a los demás. Y todo eso, las mujeres sienten la necesidad de que les ayudemos a comprobar de que realmente lo siguen siendo. Inclusive una de las personas me confesó, mira, Luis, yo estuve casi 4 años tomando la decisión de hacerme esta sesión fotográfica que me estoy haciendo hoy. Y yo, ¿pero por qué pasó tanto tiempo? Precisamente porque no me atrevía, no tenía el valor. Veía muchas mujeres que tomaban ese paso, pero yo no me creía capaz. Y esa persona, llorando frente a mí, me dice, no me importan las fotos, no sé si van a ser fotos bonitas, si no van a ser bonitas, pero ya yo me atreví a dar el paso después de 4 años. Y eso quiere decir de que me lo merezco, de que valgo la pena como mujer. Independientemente del resultado, tomé la decisión de hacerlo. Y eso me hace una mujer más fuerte de lo que yo era ayer, de lo que era hace 4 años. Las razones por las que yo no haya tomado esa decisión hoy quedaron atrás. Imagínate lo fuerte de un testimonio así, Tavo. Sí, y es una historia impresionante, y definitivamente esos son los tesoros que uno guarda de todo esto, de toda esta experiencia que nosotros vivimos constantemente. Luis, el tema del retoque, porque el tema del retoque es un tema enorme, que yo estoy seguro que nos va a dar tiempo de tocarlo por encima solamente, pero yo creo que nos hemos topado personas que no desean ser retocadas, así como hay personas que constantemente durante toda la sesión me decís, me quita esto, me quita lo otro, en
ya en Photoshop me quita esto. Y entonces no quiero que se me vea esto, ¿verdad? Y es como un estrés constante, digamos, de pidiendo, digamos, ese retoque extremo. Yo, dentro de mi estilo, nunca he estado, digamos, de acuerdo con el retoque extremo, digamos, no lo practico. Mira, Paulina, mi esposa, tiene una forma lindísima de pedirlo, y es: quítame lo temporal y déjame lo permanente, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo temporal? Una espinillita en la nariz, una espinillita en la frente, un raspón, ¿verdad? Que se hizo días atrás, que eso se le va a quitar. Pero los rasgos permanentes que ya nos caracterizan, para mí esos deberían permanecer ahí y quedarse ahí, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. De hecho, yo utilizo el parámetro de los 6 meses. O sea, yo les digo a las mujeres, mira, lo que hace 3 meses no estaba ahí, desaparece. Y lo que dentro de 3 meses tampoco va a estar ahí, pues desaparece. Es como el parámetro para que ellas se sientan a gusto también con lo que son. O sea, yo coincido totalmente con vos de que no debe uno excederse. Y tal es el caso que, como yo te decía, yo muestro las fotografías en el momento de la sesión en crudo, cosa que tengo entendido muchos fotógrafos no lo hacen porque no quieren que la persona vea las fotografías sin ser retocadas. Quizás van a corregir muchas cosas, no es nuestro estilo, pero eso les impide poder mostrar las fotografías en el momento de la sesión. Y yo lo hago, o sea, porque a mí me satisface más que la persona vea lo que está logrando en ese momento sin que haya ningún tipo de manipulación del archivo, porque eso les va a generar a ellas muchísimo más confianza que ya después ver el archivo final y sin saber el proceso de edición que uno realizó, ¿verdad? Luis, y es que eso me lleva a un tema súper importante. Nosotros conversamos al inicio acerca de la confianza que debemos promover previo a la sesión y durante la sesión. Pero nosotros, como fotógrafos y como creadores, debemos honrar eternamente esa confianza, Luis. Y esto me lleva a algo súper importante. Yo retoco, o más bien revelo, porque digamos yo creo en procesos por pasos, ¿verdad? Yo primero revelo, luego retoco. Yo revelo las mejores fotografías, ¿verdad? Muchas de las cuales esa persona a la cual yo fotografié me ayudó a elegir, y elijo algunas adicionales, ¿verdad? Que yo considero que están dentro de las expectativas de esa sesión. Y luego finalmente retoco las mejores, quizá la cantidad de fotografías que se habían prometido de la sesión. Y luego las entrego. Y eso me lleva a algo súper, súper, súper importante. Y es lo siguiente. Y este es un consejo para fotógrafas y fotógrafos. El copyright, cuando a nosotros nos contratan para hacer una sesión de fotografía, el copyright le pertenece a nuestra cliente, no a nosotros. Nosotros tenemos el derecho de autor, tenemos el derecho moral sobre esa imagen, ¿verdad? Porque nadie puede decir que la hizo otra persona, pero el copyright, que incluye el derecho de publicación, es de la persona que nos contrató. ¿Ok? Entonces, mostrar esas fotografías requiere algo súper, súper importante, que es el permiso previo de esa persona que aparece en esa foto, de esa persona que nos contrató, que nos pagó por hacer esa sesión. Claro. Debemos tener el permiso por escrito en un correo electrónico y esa autorización para publicar esa fotografía en nuestro portafolio y en nuestras redes sociales. Honrar esa confianza es lo que nos va a permitir seguir adelante, contar con buenos testimonios y que esa persona nos vuelva a contratar en un futuro, ¿verdad? Y te lo digo porque, mira, todos aprendemos a la fuerza.
Hace un montón de años cometí un error. Hace un montón de años estaba yo empezando, tenía muy poco tiempo de hacer fotografía. Hice una sesión, no de una mujer en particular, sino de un grupo de personas, y compartí con una de esas personas la fotografía que le había hecho, una de las fotografías que le había hecho. Pero esa persona no es la que me había contratado. Okay. Y la persona que me había contratado, con toda la razón del universo, me hizo un reclamo fuerte de por qué yo había compartido esa fotografía. Como te digo, estaba recién empezando. Esos son los golpes que uno se lleva de camino y esas son las claro. veces que uno se equivoca que te van construyendo poquito a poco. Pero ya con los años, obviamente, digamos, ya implementé, digamos, las cosas como deben ser. Y esto de publicar, o sea, por el hecho de que nosotros hayamos hecho la fotografía, eso no nos da derecho a ponerla en nuestro portafolio o en nuestras redes sociales sin el consentimiento por escrito de esa persona que aparece en la foto, ¿verdad? Sí, es diferente cuando... Perdona, es diferente cuando es una colaboración, por ejemplo, o es diferente cuando nosotros invitamos a alguien para hacerle fotografías. El copyright está de nuestro lado porque fue nuestra idea, fue nuestra iniciativa, y nosotros básicamente invitamos a las personas y unimos todas las herramientas necesarias para crear esa sesión. Pero cuando nosotros nos pagan, nos contratan, nos pagan y para hacer ese tipo de sesiones, debemos pedir permiso para publicar esa foto. Y no solo, Tavo, por el hecho de evitar momentos complicados para nosotros como fotógrafos. No solo eso. O sea, esta formalidad que vos mencionás tiene un mensaje indirecto también en cuanto a confianza, como vos decís. O sea, el hecho de que la persona vea la formalidad con la que nosotros manejamos el resultado de la sesión, eso les va a inspirar muchísima confianza. ¿Por qué? Porque muchas de las dudas que tienen para atreverse es, no sé dónde van a ir a parar esas fotografías. No sé qué va a hacer el fotógrafo con ellas después, y por eso es que yo no quiero exponerme. Pero si ven que parte de nuestro procedimiento, de nuestra seriedad como fotógrafos, implica llevar a estos términos el resultado de la sesión fotográfica, eso les genera demasiada confianza porque ven que detrás de la sesión hay un profesional que se preocupa también por ese resultado íntimo que están depositando y confiando en nosotros, ¿verdad? Así es, Luis, y hay que entender lo que hablábamos en algún momento, ¿verdad? De cuáles son los objetivos de esa sesión. Por ejemplo, yo he fotografiado mujeres que ni su pareja ni nadie de su familia saben que ellas están haciendo esas fotografías. Exacto, correcto. Imagínate el problema tan enorme que sería que nosotros, por imprudencia, publicáramos esas fotos. Porque correcto, nos creemos en el derecho de ponerlas en nuestro portafolio. Así como hay también otras mujeres que se sienten halagadas, pero es algo que nosotros no podemos asumir, como vos decís. Es algo que no podemos dar por un hecho y que tenemos que contar con ese consentimiento, que a final de cuentas puede ser una respuesta muy positiva. Como te digo, hay muchas mujeres que se sienten halagadas y que quizás no se hubiesen imaginado jamás un resultado como tal y que quieren darlo a conocer, pero ese es resultado de la sesión y es algo que no podemos nosotros dar por sentado. Y vos sabes que a mí me ha pasado varias veces, Luis, que cuando he mandado la solicitud, ¿verdad? La solicitud de ese permiso para publicar las fotografías, a muchas de ellas les ha sorprendido porque es hasta en ese momento que realmente me creen que las fotografías me gustaron mucho, ¿verdad? Porque yo les digo, es que quedaron divinas, quedaron bellísimas. Y entonces lo vuelven a ver a uno así como, sí, seguramente dice eso, ¿verdad? Porque yo soy clienta, ¿verdad? Pero cuando solicito el permiso, ¿verdad? Que lo hago con fotografías específicas, ¿verdad? Mando unas fotografías en baja resolución y digo,
por este medio solicito permiso para poder publicar en mi portafolio esta y esta fotografía. El correo que me llega de vuelta es, ay, de verdad le gustaron, qué alegría, ¿verdad? Entonces, y ahora sí te creo, entonces sí era cierto. Ahora sí te creo. Pero no. Luis, ¿qué experiencias más lindas vive uno? Bueno, yo creo que cada uno de nosotros se dedica al tipo de fotografía que más le apasiona, ¿verdad? Indudablemente, pero es particularmente esto, ¿verdad? El retrato y la forma en la que lo abordamos vos y yo, no deja más que experiencias hermosas y crecimiento y un montón de cosas realmente bonitas, ¿verdad? Sí, de hecho, ya el retrato como género fotográfico ya es encantador, a mí me fascina, pero abordarlo desde esta arista, desde la que nosotros lo abordamos, el poder contar con estos testimonios tan positivos de las mujeres que han confiado en nosotros, es algo tan gratificante que a final de cuentas te motivan. Parte de ello, pues el proyecto Mariposas en el que yo estuve trabajando estas semanas, es un fiel reflejo de que ahí afuera hay muchísimas mujeres con esta necesidad, con este deseo, que son mujeres que no tienen experiencia para modelar, pero que quieren hacerlo, que quieren sentirse capaces, que quieren explorar, que quieren abordar un entorno y una necesidad no satisfecha, y nosotros somos el puente para ello. Luis, vos sabes que ahora que decís, o sea, que mencionás la palabra modelo, en esto que vos y yo hacemos, yo estoy seguro que te ha pasado, el objetivo de la sesión es vivir la experiencia modelo, ¿verdad? Es como una mujer que nunca ha modelado, desea por un día sentirse modelo, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, yo he construido imágenes como si fueran para portada de revista, ¿verdad? La experiencia en vestido de baño, y muchas otras experiencias. Pero eso es apenas una de las expectativas, de las tantas expectativas que existen para estas sesiones tan hermosas. A mí en particular, y te lo digo honestamente, a mí en particular las que más me gustan son aquellas en las que hay un juego donde quieren sorprender a su pareja, ¿verdad? O que la sorpresa no sean ya las fotografías terminadas, sino que, por ejemplo, aquí han venido parejas acompañando a esta mujer sin saber para dónde iban. Y me ha pasado como 4 o 5 veces. Y entonces, claro, donde se dan cuenta que es una sesión fotográfica, donde ellas van a ser fotografiadas y todo, o sea, aquello se llena, digamos, de una energía súper positiva. Por supuesto, digamos, ellas lo hacen sabiendo previamente y conociendo a sus parejas de que se van a sorprender positivamente, ¿verdad? Nunca he tenido una experiencia negativa en ese sentido, pero yo creo, digamos, que es mucho, digamos, de ese juego de complicidad entre nosotros y nuestras clientes, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, Tavo. Y no sé, como vos decís, el momento en que nos dejen de ver como cómplices, no va a tener sentido nuestro aporte artístico en este tipo de experiencias, ¿verdad? Tenemos que procurar que nos sigan viendo como ese cómplice, el que puede construir esos sueños, esas fantasías, esas experiencias que quizás tienen ahí guardadas en un baúl, y nosotros somos los que tenemos la llave para sacarlas y desarrollarlas. Luis, déjanos una recomendación para quien vos quieras, para quienes hacen fotografía o para quienes se van a fotografiar en algún momento. Para quien hace fotografía, comunicación. No estamos fotografiando un maniquí. Eso me encantó, Tavo, de lo que dijiste. Estamos fotografiando seres humanos.
tenemos que conocer ese ser humano antes de dar el primer clic, porque la conexión que tenemos que establecer con ese ser humano que está frente a nosotros es vital para que el resultado sea satisfactorio. Para la persona que va a ser fotografiada, que se encargue de conocer al fotógrafo que tiene enfrente antes de tomar la decisión. ¿Y cómo logra conocerlo? Viendo su portafolio, analizando su experiencia, su trayectoria, investigando sobre los testimonios de otras personas que se han realizado fotografías con él, porque conocer de previo a ese fotógrafo les va a generar la confianza necesaria para que puedan contribuir y formar esa complicidad con nosotros para llevar a cabo la sesión fotográfica. Así es. Yo, para quienes hacen fotografía, yo les diría honestidad e integridad ante todo. La confianza es algo súper valioso. La confianza que nos entregan esas personas que se vienen a retratar con nosotros es invaluable. Es invaluable. Luis, a nosotros nos comparten inclusive fantasías, ¿verdad? Entonces es algo que eso se atesora, se guarda bajo llave, y es sumamente importante ser honestos, ser íntegros y comportarnos de la forma más profesional. Yo creo que eso es algo que se va a traducir en nuevas clientes, se va a traducir en una trayectoria a largo plazo. No busquen lo que no corresponde. Yo creo que hay muchas fantasías asociadas a una sesión fotográfica. Eso no es la realidad. No, por lo menos no a nivel profesional. Yo creo que es súper importante, digamos, aclarar esto, porque muchos videos y muchos memes hemos visto, ¿verdad? Donde hay un juego de seducción en una sesión fotográfica, pero eso ya en el mundo real y en el mundo profesional no existe. Esto es súper importante. Y para quienes se quieren fotografiar a futuro y aún no están pensando, atrévanse. Es una experiencia hermosa. Eso sí, tomen todas las recomendaciones que Luis acaba de dar, ¿verdad? De buscar una persona con testimonios, con experiencia, con un portafolio, con un cuerpo de trabajo importante, ¿verdad? Pero no dejen de vivir esta experiencia, este viaje que definitivamente va a generar resultados maravillosos. Lindo mensaje, Tavo. Un aplauso. No, un aplauso para vos. Maravilloso. Luis, para ir cerrando, ¿qué tal si los dos contamos la historia de cómo iniciamos, cómo comenzamos a fotografiar mujeres sin experiencia en el modelaje? Contame tu historia. Esa primer mujer que dio inicio a esta trayectoria fue mi esposa. Como vos sabés, Tavo, vos fuiste ese cómplice mío. Y lo importante de esa experiencia, estoy seguro que recordarás, fue haber logrado precisamente ese viaje, esa desconexión total de la realidad, y que a final de cuentas es la receta que seguimos practicando 10, 15 años después. O sea, lograr que la persona se olvide de sus temores, en este caso mi pareja, lograr que sea ella misma, lograr ser cómplice de esa vivencia, de esa experiencia, sin que haya nada de malo, sino todo lo contrario, resultados muy positivos en su autoestima, en su seguridad como mujer, en su amor propio. Es lo que hizo que esa experiencia con mi esposa hace 10 años pues me siga motivando a que mi habilidad o lo que yo he logrado, digamos, en todos estos años, pues trascienda también a otras personas. En el caso tuyo, Tavo, creo que
que también va por ahí la cosa, ¿no? Definitivamente, yo creo que hay un patrón, ¿verdad? Donde comenzamos a fotografiar a nuestras parejas. Yo también comencé fotografiando a Paulina, que era mi novia en ese momento, y hoy en día es mi esposa. Ya tenemos 15 años de estar casados. Y ahí comencé a aprender muchísimo. Luego a fotografiar amigas de mi esposa, y comencé a darme cuenta de que estas inseguridades, de que estos temores existían. Luis, y algo súper importante para quien quiera hacer este ejercicio y para quien quiere aprender muchísimo más acerca de vivir este tipo de experiencias es lo siguiente. No basta con llamar a una amiga y sentarla en una silla, poner un esquema de iluminación X y comenzar a hacer fotografías. Para que las fotografías queden realmente buenas y realmente impacten y toquen esos botones emocionales en el espectador, es necesario hacer el viaje. Es necesario hacer el viaje hacia un momento súper importante para esa persona. Es un viaje donde confrontan esos temores, donde confrontan esa inseguridad, y es ahí donde vemos fotografías con las cuales realmente conectamos. De hecho, Tavo, perdón que te interrumpa, pero recordar, claro, porque a los dos nos ha pasado. ¿Cuántas veces no nos han dicho nuestras parejas, mira, olvídate de lo técnico, mira, olvídate de la luz, olvídate de la exposición, no me interrumpas, o sea, disfrutemos del momento, disfrutemos de la sesión? Y para ellas no depende del lente que estamos utilizando, no depende de si la luz está bien ubicada o no, depende de cosas más importantes, y es lo que ellas nos han enseñado a nosotros y nosotros tenemos ahora que enseñar a nuestros clientes también. Así es, definitivamente. Entonces, sí, sus parejas, ustedes como fotógrafos o como fotógrafas, si sus parejas les han mencionado en algún momento, yo no me voy a hacer fotos, yo creo que tienen una oportunidad extraordinaria en sus manos. Primero, para ganarse esa confianza y ayudar a sus parejas a dar ese paso para hacerse fotografías, y luego viajar juntos, ¿verdad? Viajar juntos a esos rincones donde solamente ustedes conocen, ¿verdad? Con mi esposa fue que comencé a hacer fotografía erótica. Tengo la enorme suerte y bendición, ¿verdad?, de que Paulina ha sido cómplice para mí, ¿verdad? Y básicamente se ha apuntado siempre, digamos, a las fotografías que he querido hacer, ¿verdad? Somos entonces, afortunados en ese sentido, claro. Totalmente. Y entonces lo que aprendimos fue a replicar esos ejercicios, replicarlos con otras personas. Sí, tengo que confesar algo. Sí, he vivido la experiencia fantasiosa, erótica de la sesión fotográfica, pero con mi esposa. Única y exclusivamente, ¿verdad? Entonces, aplican excepciones. Pero, o sea, no todos los ejercicios se replican, digamos, en el resto de las sesiones, pero con nuestras parejas podemos aprender muchísimo, y sobre todo si sus parejas tienen esas inseguridades y esos temores que todos tenemos, absolutamente todos nosotros, en distinta medida. Entonces, comiencen a trabajar eso, comiencen a buscar la manera de impulsar esos momentos, ¿verdad? Poquito a poco, no comiencen fuerte, ¿verdad? Sino que pueden comenzar con sus parejas en un bosque, en un río, en un lugar, digamos, que les genere mucha seguridad, y comenzar a jugar a partir de ahí, y les aseguro que van a aprender muchísimo y a adquirir herramientas que los van a ayudar a crear a futuro todo un emprendimiento en torno a esto. Totalmente de acuerdo. Oso, querido amigo, hasta aquí. Yo espero que hayamos abordado bastante. Sé que muchísimo se nos quedó por fuera. Sí. Muchas cosas que también
por honrar justamente esa confianza, no pudimos contar, ¿verdad? Pero la conversación y muy amena, la plática, súper entretenida. Siempre conversar con vos, Tao, es toda una experiencia y espero, digamos, que también lo disfruten los que nos escuchen. Mira, sabes que esto deberíamos repetirlo porque Paulina me comentaba ahora cuando le comenté el tema que iba a abordar con vos, me dijo, ¿y por qué no invitan a las modelos? Sí, sería interesante, sería súper interesante. Entonces tener el testimonio de Liz y de Paulina también sería súper importante. Entonces en algún momento lo podríamos repetir. Y para ustedes quienes nos están escuchando, si han tenido experiencias maravillosas con todo este tema, nos encantaría conocerlas y podemos seguir en contacto a través de nuestros perfiles en redes sociales que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como enfocados.radio. Compartan sus historias con nosotros y Luis y yo estaremos comentándolas. Luis, te lo agradezco mil. Como siempre, súper agradecido con vos y un gran abrazo y gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Las que sean, Tao. Gracias por tu amistad y un abrazo de oso para vos. Y muchas gracias a vos por acompañarnos. Recordá que podés escuchar todos nuestros episodios visitando www.enfocadosradio.com. También puedes suscribirte en Spotify y Apple Podcasts y encontrarnos como Enfocados Radio. Visítanos también en nuestras redes sociales como enfocados.radio en Instagram y Facebook. Hasta la próxima.